Hay una cosa en la que rara vez pensamos, hasta que es demasiado tarde. No es el corazón, ni la presión arterial, ni las articulaciones, aunque también son importantes. Es el equilibrio, la simple capacidad de mantenerse de pie con seguridad, caminar por la acera sin mirar al suelo, girarse en el baño sin agarrarse a la pared, ponerse un calcetín de pie. Parecería una tontería, pero, en realidad, es la base de nuestra independencia, de nuestra libertad. El equilibrio es como la música en el cuerpo. Funciona cuando no lo notas, pero basta con perder el equilibrio, aunque sea un poco, para que todo suene diferente, más cercano a la falsedad. En la juventud, el cuerpo nos sostiene por sí solo, como un mástil sostiene una vela. No pensamos dónde está la pierna derecha y dónde la izquierda. Simplemente caminamos. Pero con el tiempo ocurre algo sutil y traicionero. No desaparece la fuerza, sino la estabilidad. Y lo interesante es que al principio, ni siquiera notamos que algo ha cambiado. Simplemente hemos dado un paso en falso en el pasillo. Simplemente no hemos pisado bien con el pie. Simplemente hemos resbalado en las baldosas de la cocina. Y luego empezamos a tener cuidado, a levantarnos lentamente, a agarraros a la barandilla, aunque conozcáis los escalones desde hace décadas. Aquí, en este silencio, se esconde la amenaza. Porque perder el equilibrio no es cosa de la edad. Se trata de músculos que se han desconectado, de oídos que no envían señales, de un cerebro que está cansado de coordinar, y también del cuerpo, que hace tiempo que no recibe la señal correcta de ti. Quiero mantenerme firme. Quiero caminar con seguridad. No quiero tener miedo a caerme, porque perder el equilibrio no tiene que ver con caerse. Tiene que ver con el miedo a volver a caerse, el miedo a caerse en la calle, el miedo a no poder levantarse y se acumula en tu interior, como el polvo en una habitación vacía. No se ve, pero cada día tus movimientos se vuelven un poco más lentos y los pasos son un poco más cortos. Pero hay buenas noticias, muy buenas. Todo esto no es el final. Se puede recuperar el equilibrio, el cuerpo puede recordar. Las neuronas pueden volver a conectarse como finos hilos. Y ahí reside el principal milagro de la naturaleza humana. No se rinde si tú no te rindes. Intenta recordar la última vez que te mantuviste de pie sobre una sola pierna. Sin más, no por hacer ejercicio. Por ejemplo, cuando te estiraste para alcanzar algo alto en la cocina. O cuando te subías un pantalón. En esos momentos, el cuerpo muestra todo lo que ocurre en su interior, porque el equilibrio no es solo una cuestión de piernas. Se trata de la vista, el oído, la sensación interna del espacio, el cerebro. El equilibrio es como una orquesta, donde cada instrumento es importante. Si uno desafinase, la música ya no sería la misma. Lo mismo ocurre con el cuerpo. Basta con debilitarse en algún punto y ya se tiene la sensación de que todo se tambalea, como si bajo los pies no hubiera tierra sino un barco. A veces la gente dice, es la edad. No es la edad. Es la falta de señales al cuerpo de que sigue siendo necesario, de que sigue siendo capaz, y de que tú eres el dueño de ese cuerpo, no un invitado. Imagina que el equilibrio es una varilla dentro de ti. Es delgada como el tallo de un lirio, pero resistente como una cuerda. Te mantiene erguido, incluso cuando soplan vientos de cambio en el exterior. Pero esta varilla necesita entrenamiento, no ejercicios duros, no en el gimnasio, solo un simple recordatorio. Sabes estar de pie, sabes moverte. Y lo más interesante es que el equilibrio no se recupera con los años. Reacciona con bastante rapidez, porque el cuerpo agradece la atención. Basta con activar 2 señales sencillas, 2 hábitos, 2 ejercicios, y hablaremos de ellos. Pero primero hay que entender por qué el cuerpo pierde esta estabilidad y dónde se esconde exactamente cuando dejamos de movernos con libertad. Cuando una persona envejece,
No ocurre nada llamativo. No hay señales ni sirenas. Todo transcurre en silencio, como si alguien estuviera ajustando sigilosamente las tuercas de un sistema que damos por eterno. Y un día nos damos cuenta de que los pies parecen de madera. Das un paso y no sientes un apoyo completo. O caminas y, de repente, te desvías ligeramente hacia un lado. No se trata de enfermedades. Son señales, micromensajes del cuerpo. Su forma de decir, necesito atención. Una de las principales causas de la pérdida del equilibrio es la pérdida de sensibilidad en los pies. El pie es como una antena. Está constantemente escaneando la superficie que hay debajo de ti. Una piedrecita, el borde de una baldosa, incluso una alfombra fina. Todos son señales para él. Y cuando el pie funciona correctamente, en fracciones de segundo, envía información al cerebro. Inclínate un poco hacia adelante. Traslada el peso. Ten cuidado. Pero si no existe esta sensibilidad, es como si se apagaran los radares. A esto hay que añadir otra cosa. Los músculos. Los mismos que nos mantienen erguidos, especialmente los músculos de las piernas, los glúteos y el abdomen. Nadie los ha eliminado. Pero si no se utilizan, se debilitan. No de inmediato. No de forma brusca, sino silenciosamente, como una vela que se está consumiendo. Además, los ligamentos se vuelven menos flexibles, las articulaciones más rígidas, y eso significa que el cuerpo comienza a moverse con retraso, como un ascensor viejo. Primero piensa y luego se mueve, y por último, el cerebro sigue funcionando, pero si no se le dan tareas, empieza a ahorrar. Si no entrenas la coordinación, el cerebro deja de activarla por defecto, como un televisor que se ha olvidado de encender. Se llena de polvo en un rincón, aunque sigue funcionando. Y todo esto junto no es una catástrofe, pero tampoco es una tontería. Es como el óxido, poco a poco, sin que nos demos cuenta. Y de repente caemos. Y no entendemos cómo ha podido pasar. Todo iba bien. Muy a menudo todo empieza con el cansancio habitual. Vas por la tienda y parece que no te sostienen las piernas. Subes las escaleras y te agarras a la barandilla, no porque sea necesario, sino porque sientes que puedes tambalearte. Así funciona la acumulación. Cuando cada día el cuerpo pierde un poco de estabilidad, a veces culpamos a la presión, o a las articulaciones, o al calzado. Y todo eso puede influir. Pero si vieras cómo funciona tu centro de equilibrio interior, te sorprenderías. Es un sistema increíblemente complejo, casi orquestal. Se basa en 3 cosas: la vista, el aparato vestibular y la propiocepción, la capacidad del cuerpo para percibirse a sí mismo en el espacio. Si uno solo de estos elementos falla, todo el sistema comienza a fallar. ¿Y si fallan 2 a la vez? Entonces el cerebro entra en pánico. Dice, mejor agárrate a la pared, mejor no te arriesgues, mejor ve despacio. Por eso, después de una caída, la gente empieza a caminar de forma diferente. No porque se haya hecho daño, sino porque el cerebro ha empezado a tener miedo. Pero aquí hay algo sorprendente. Estos sistemas se pueden recuperar, incluso si parece que todo se ha perdido. Incluso si hace tiempo que crees que el equilibrio es algo que ya no se puede recuperar, porque el cuerpo recuerda. Puede estar débil, flojo, haber olvidado cómo es mantenerse firme. Pero basta con darle el impulso adecuado para que se despierte. Se necesitan cosas sencillas, sin mancuernas, sin gimnasio, sin dolor. Solo 2 señales, 2 hábitos que incorporaremos a tu vida, y el equilibrio comenzará a volver. Pero antes de pasar a ellos, tenemos que hablar de lo más peligroso, el miedo a caerse, de cómo aparece, cómo afecta al cuerpo y cómo se puede superar. Las caídas no ocurren por casualidad. Aunque te parezca que ha sido un accidente, un suelo resbaladizo, un paso en falso, una distracción con el móvil, en realidad todo eso son excusas.
La verdadera razón es más profunda. La caída es la gota que colma el vaso. Es el momento en el que el cuerpo dice, ya no puedo más. En realidad, todo comienza mucho antes, con pequeñas cosas, con el hecho de que empezaste a separar un poco más los pies, o empezaste a moverte con precaución, con el hecho de que dejaste de girar mientras te movías y ahora primero te detienes y luego te das la vuelta. Parecerían hábitos, pero no lo son. Son señales. Uno de los indicadores más fuertes es el miedo a caerse. No surge después de la caída. Aparece semanas o incluso meses antes. Simplemente vive en lo más profundo, en el subconsciente. Vas por la calle y de repente te das cuenta de que estás escaneando cada bordillo. Te levantas por la noche y decides que es mejor encender la luz, aunque antes caminabas tranquilamente en la oscuridad. O, por ejemplo, renuncias a viajar porque tienes miedo de caerte en los escalones del autobús. No es debilidad, es una ansiedad interna que se acumula, y si no se hace nada al respecto, empieza a cambiarlo todo. Aparece rigidez en los movimientos, tensión en el cuello, la sensación de que estás al límite todo el tiempo, y entonces cualquier movimiento se convierte en una prueba, y cada caída es un golpe no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu, porque después de una caída, la persona cambia. Puede curarse físicamente, pero en su interior ya aparece un nuevo patrón. Puedo caerme. Y empieza a vivir con ello como un hecho. Empieza a evitar los paseos. Solo camina con un bastón, incluso si puede hacerlo sin él. Rechaza las citas. Se encierra en sí mismo. Y aquí está lo más peligroso. Porque una caída en sentido físico no siempre es una lesión. Pero la caída como miedo es un golpe a la personalidad. Es lo que le roba a una persona la sensación de seguridad. Y con ella, la alegría de vivir. No hablamos mucho de esto, pero el miedo a caer es el miedo a quedar indefenso, a perder el control, a caer al suelo y no poder levantarse, a pedir ayuda y que nadie te oiga, o que te oigan, pero ya sea demasiado tarde. Todo esto está muy arraigado, y a muchos les aparece después de la primera vez, o incluso cuando alguien conocido se cae, especialmente si ha sido grave. Entonces, inmediatamente surge la ansiedad en la cabeza. ¿Y si soy el siguiente? Y a partir de ese momento, ya no es solo caminar. Todo el tiempo tienes en mente, ¿y si me engancho? ¿Y si me da vueltas la cabeza? ¿Y si pierdo el equilibrio? Y el cuerpo lo nota. Cuando estás tenso, te mueves de otra manera. Los pasos se acortan. El centro de gravedad se desplaza. Los hombros se levantan. Los músculos se tensan. Ya no flotas en el movimiento, sino que parece que te abres paso entre los arbustos. Y aquí es donde surge la cadena. El miedo conduce a la rigidez. La rigidez conduce a la inestabilidad. La inestabilidad conduce a la caída. Y todo se repite. Pero afortunadamente hay una manera de salir de este círculo. Comienza con una simple comprensión. El equilibrio se puede recuperar, y con él, la confianza, e incluso la alegría de moverse, porque el movimiento es vida. Pero primero hay que ayudar al cuerpo a recordar que sabe estar de pie, que puede mantener el centro, que no es frágil, que tú eres el dueño, no el prisionero de tus piernas. Y aquí vienen en ayuda dos cosas sencillas. Dos ejercicios que vamos a analizar ahora. No como gimnasia, sino como un camino de vuelta a uno mismo. Imagina un árbol. A simple vista, poderoso, fuerte. Pero sopla el viento y se tambalea. ¿Por qué? Porque las raíces no son profundas, o porque el suelo bajo ellas es blando. Lo mismo ocurre con las personas. Podemos parecer fuertes por fuera, pero si el soporte no es fiable, todo el cuerpo comenzará a perder estabilidad. Y ahora estamos hablando del primer punto de equilibrio. Son los pies. Sí, precisamente ellos. No la espalda, ni la cabeza,
ni el palo que llevamos en la mano. Son los simples pies sobre los que nos sostenemos desde que nacemos. En ellos se encuentra un mundo enorme. Cientos de receptores, músculos, ligamentos. Son los primeros en entrar en contacto con la tierra. Los primeros en sentir si la superficie está inclinada. Los primeros en comunicar al cuerpo dónde debe trasladar el peso. Pero el problema es que, con la edad, dejamos de darles trabajo. Nos sentamos, caminamos con zapatos blandos, cada vez caminamos menos descalzos. Esto significa que los músculos de los pies dejan de activarse. Y en lugar de sensores vivos y activos, debajo de nosotros hay como almohadas de algodón. Por eso, el primer ejercicio que devuelve el equilibrio es trabajar con los pies. Es sencillo, indoloro y no supone ningún esfuerzo, pero es sorprendentemente eficaz. Póngase descalzo en el suelo. Simplemente póngase de pie, sin tensar. Dobla ligeramente las rodillas. Siente cómo los dedos tocan el suelo. Siente los talones. Siente cómo se distribuye el peso. Ni hacia adelante ni hacia atrás. En el centro. Esto es lo que se conoce como retorno de la señal. No te apresures. Respira. E intenta transferir suavemente el peso de un pie al otro. Lentamente. Sin prisas. Como si te meciera una ligera ola. No es gimnasia. Es un recordatorio para el cuerpo. Te siento. Estoy contigo. Ahora imagina una bicicleta. Tiene un eje. Si se desvía, la rueda gira mal. El cuerpo también tiene un eje, la línea que va desde la coronilla hasta los talones. Cuando está en su sitio, te mantienes firme. Pero si te inclinas hacia adelante, encorvas los hombros o te apoyas demasiado en los talones, el equilibrio se ve amenazado. Por eso es tan importante aprender a sentir tu posición en el espacio. Cuando te levantes por la mañana, no te apresures. Pon los pies en el suelo. Siente cómo están. ¿Hay alguna diferencia entre la izquierda y la derecha? ¿Alguna pierna está ligeramente girada? ¿Estás demasiado sobre las puntas? ¿O sobre los talones? Todo esto son señales. Es a través de estos pequeños detalles que comienza el retorno al equilibrio. No con una máquina de gimnasia, sino con la conciencia de que estás de pie, que sientes. Yo controlo. Haga lo siguiente. A lo largo del día, póngase varias veces de pie junto a una pared, sin tocarla. Simplemente cierre los ojos. Sienta cómo el cuerpo mantiene el equilibrio por sí solo. Sienta los micromovimientos de los músculos. Funcionan incluso si no los nota. Ahora imagine que es un árbol. Tus pies son las raíces. Tu espalda es el tronco. Tus brazos son las ramas. Y estás de pie. Tranquilo. Suave. Firme. Este es el primer ejercicio, y le da al cuerpo lo que le faltaba desde hacía tiempo. Una sensación de estabilidad. Pero hay un segundo punto. Este ya no responde de la estabilidad, sino del movimiento, por la flexibilidad, por la reacción, por la capacidad no solo de estar de pie, sino de moverse con seguridad. De ello hablaremos en el próximo episodio. Si el equilibrio comienza en los pies, se mueve a través del centro. Allí donde se unen el abdomen, la espalda y los muslos. Esta zona es como el director de una orquesta. Es invisible, pero es precisamente ella la que marca el ritmo. Si el director pierde la concentración, la orquesta se desmorona. Lo mismo ocurre aquí. Si el centro del cuerpo no está activo, todo lo demás comienza a funcionar con interrupciones. Puede parecer que las piernas son importantes para el equilibrio, o, digamos, los ojos. Sí, son importantes, pero lo sorprendente es que la estabilidad en realidad nace en el centro. Intenta recordar cómo reaccionabas antes ante algo inesperado. Te detenías bruscamente para no pisar algo. Saltabas cuando resbalabas. Todo eso es trabajo del centro. Los músculos del abdomen, la cintura, los costados. Se activan en una fracción de segundo y te sostienen.
Ahora imagina que este centro se debilita. Entonces, cualquier imprevisto es un golpe. El cuerpo no tiene tiempo de reaccionar. Por eso, el segundo ejercicio consiste en activar suavemente el centro, no a través del esfuerzo, sino a través de la coordinación, la conciencia y el despertar de la memoria corporal. Póngase de pie, coloque un pie ligeramente delante del otro, como si estuviera en un camino estrecho. Sin tensión, con libertad. Doble ligeramente las rodillas. Y ahora, simplemente cierre los ojos. Al principio sentirá un ligero balanceo. Es normal. Es el cuerpo recordando. Se está ajustando. Está volviendo a aprender a mantener el equilibrio. No estás de pie sobre dos plataformas anchas, sino sobre una línea delgada. Y el cerebro está trabajando. Activa los músculos al instante, incluso si no los notas. Hazlo todos los días, literalmente unos segundos, y notarás cómo el cerebro comienza a reaccionar de manera diferente. Aparece una sensación de seguridad. Aparece la memoria del movimiento. Ahora imagina una escalera. Una normal, con 5 o 6 peldaños. Te acercas a ella y no piensas. Simplemente subes. Fácilmente. Automáticamente. Pero si el equilibrio se debilita, cada peldaño se convierte en una tarea, y ya te estás agarrando a la barandilla. Mire hacia abajo. Muévase con cuidado. Esto significa que el cuerpo ha dejado de confiar en el centro. Empieza a protegerse. Hace movimientos innecesarios. Y en ese momento se gasta más energía de la necesaria. El segundo ejercicio enseña al cuerpo a confiar de nuevo. No requiere ningún esfuerzo, solo concentración. Aquí hay otra forma. Coge una pelota blanda, pequeña, ponte derecho, y empieza a pasar la pelota lentamente de una mano a otra, delante de ti, luego, a los lados, y después intenta hacerlo girando ligeramente el torso. Es como si estuvieras jugando, pero en realidad se está realizando un trabajo importante. El cerebro y el cuerpo aprenden a trabajar juntos de nuevo. Aparece la reacción, aparece la coordinación, aparece la flexibilidad. Y lo más importante, vuelve la confianza en uno mismo. Ya no piensas, ¿y si me caigo? Simplemente te mueves, con libertad. Como antes, y aunque no sea de inmediato, poco a poco. Pero cada momento es un paso hacia ti mismo, hacia esa versión de ti que no tiene miedo, que se siente segura. Y cuando recuperas los dos puntos de apoyo, los pies y el centro, el cuerpo parece exhalar. Dice, recuerdo cómo ser fuerte. Solo queda una cosa, comprender qué sucede cuando se recupera el equilibrio. De eso tratará el último episodio. Cuando se recupera el equilibrio, no parece un espectáculo de fuegos artificiales. No habrá fanfarrias. Nadie te entregará una medalla. Todo sucederá en silencio, como la mañana después de una larga noche, como el primer sorbo de agua después de la sed. Simplemente notarás que caminas sin pensar en tus pies, que te giras en el baño sin agarrarte a la pared, que coges algo de la estantería de arriba sin miedo a perder el equilibrio. El equilibrio no es solo una cuestión física, es la sensación de volver a estar en tu sitio, de volver a tener el control. Vuelves a respirar libremente. Cuando recuperas el equilibrio, todo cambia. El sueño se vuelve más profundo, porque desaparece la ansiedad que vivías en tu interior. El cerebro descansa. Ya no está tenso. Aparece una ligereza en los movimientos. Incluso cambia la forma de caminar. Se vuelve fluida, suave, tranquila. Y además, vuelve la claridad. Es como si se quitara un velo. Te despiertas y te sientes vivo. No como alguien que ha sobrevivido, sino vivo. Porque el miedo a caer no tiene que ver con la caída. Tiene que ver con la pérdida del control. Y recuperar el equilibrio es recuperar el poder sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre el momento en el que te encuentras. Y lo más importante,
Empiezas a caminar de nuevo, no solo a moverte, sino a caminar hacia adelante, con confianza, con porte. No importa cuántos pasos des, lo importante es que son tuyos. Alguien dijo una vez, no sabía lo que había perdido hasta que sentí que volvía. Aquí pasa lo mismo. No sabías lo importante que era el equilibrio hasta que sentiste cómo te hacía más fácil cada día, cómo te liberaba. A veces parece que en la madurez ya es tarde para cambiar, pero el cuerpo es como un jardín. Aunque los árboles sean viejos, si los riegas, los abones y los podas, vuelven a dar frutos. No eres frágil, no estáis rotos, no estáis abandonados, estáis vivos, y vuestro cuerpo todavía tiene recursos. Solo hay que prestarles atención. Esos dos sencillos ejercicios de los que hemos hablado no son gimnasia. Son un lenguaje para comunicarse con uno mismo. Son una forma de decir, estoy aquí, estoy listo, elijo no tener miedo. Puedes hacerlos en casa, en silencio, sin espectadores, sin presión. Y cada día tu cuerpo responderá. No rápidamente, no en voz alta, pero con seguridad. Y un día te levantarás por la mañana. No pensarás en el equilibrio, simplemente te levantarás. Darás un paso, te darás la vuelta, cogerán una taza, mirarán por la ventana y sentirán, estoy vivo. Por eso vale la pena empezar. Por una mañana así, por un paso así, por un momento así, en el que no hay miedo. Porque recuperar el equilibrio no es solo estabilidad, es libertad. Si has escuchado hasta el final, significa que para ti es importante estar en movimiento, en la vida, en libertad. Y te lo agradezco, no lo pospongas. Empieza hoy. Un ejercicio, un paso, una respiración, y ya estás yendo en la dirección correcta. Dale a me gusta si te ha sido útil. Suscríbete si quieres recibir más consejos sencillos pero poderosos. Y lo más importante, no olvides que el equilibrio no se va para siempre. Solo está esperando a que lo llames para volver. Eres más fuerte de lo que crees. Solo levántate y siéntelo.